Y vamos a darle los buenos días, la bienvenida a Yermis Peña, arquitecta, una mujer que está revolucionando el cómo se está moviendo la ciudad O en cómo se va a estas... mover, Sí, sí, sí. sí, ella está en eso, ella está en eso. Yermis, buen día, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días, yo estoy muy feliz porque definitivamente nuestro gran Santo Domingo viene dando pasos gigantescos de cambios positivos para todos. Qué Sí, bueno, y una, buenísimo. una ciudad que con el tiempo ha ido creciendo de forma no muy estructurada y bueno, lo que estamos viendo cuando no había una planificación apropiada es lo que estamos sufriendo ahora, un poco el caos, el tránsito vehicular, pero esto, como lo han hecho otras ciudades, se puede reorganizar, se puede reestructurar y todo comienza con una planificación y me parece muy interesante, Jeremy, el tema que vamos a estar hablando, que es la regeneración urbana del Gran Santo Domingo. Y nos gustaría que, de voz de una experta como tú, nos comentes cuál es la realidad de la ciudad de Santo Domingo y qué se puede hacer. Pues mira, Rinaldo, tú sabes que durante muchas décadas la ciudad de Santo Domingo creció de una manera desorganizada, porque quizás el interés no se le dio la importancia debida a hacer esa planificación. Eso ha pasado en muchísimas ciudades del mundo. Nosotros no somos los primeros ni los últimos, pero te lleva a lo que tenemos hoy en día, un serios problemas en la parte, por ejemplo, de transporte, de movilidad, de calidad de vida de los habitantes, porque ha sido un tema subestimado durante décadas que nos está cobrando factura ahora. Cuando hablamos de densidad, me gustaría explicarle a nuestros oyentes de qué estamos hablando. Ujú. La población se expresa en un número de habitantes y la superficie en kilómetros cuadrados. Entonces, la densidad poblacional tiene que ver con los habitantes por kilómetro cuadrado. Esa densidad debe de ir evolucionando y debe de ser flexible porque las sociedades así van creciendo, van cambiando. No es lo mismo hablar de la ciudad de Santo Domingo en los años 50, 60, 70, 80, actual. Claro. Incluso la pandemia también ha dejado cierta experiencia en la parte de nosotros. Para una ciudad crecer puede hacerlo desde dos vías. La ciudad puede crecer de manera dispersa, eso quiere decir aumentar su radio a nivel horizontal, o puede crecer de manera compacta. Nosotros, como nuestra práctica es enfocada en todo el tema sostenible, medioambiental y de salvaguardar todos los ambientes naturales, defendemos el crecimiento de la ciudad compacta. ¿Qué pasa cuando la ciudad se disgrega? El ser humano a sí mismo como se deshumaniza. Sí. Nosotros, lo nuestro siempre va a ser mejor que lo mío. Si nos vamos a la cultura de que todos quizás queremos una casa, cuando lo multipliquemos por 5 millones de habitantes, ¿qué va a pasar? Simplemente ni siquiera la isla nos va a dar metros cuadrados, es imposible. Entonces hay una serie de temas ahí encontrados a nivel, por ejemplo, de personas que tienen cierta visión y entienden que una alta densidad puede traerle una peor calidad de vida. Y no es así. La densidad alta, cuando se toman decisiones, como se han venido haciendo en los últimos años, consensuado con lo que son las juntas de vecinos, los comerciantes, los mismos constructores, desarrolladores, lo que apela es a tu tener más cercanía. Recuerda que en algunas ocasiones conversamos de eso, qué tan importante es tener a distancias cortas donde pueda ir yo caminando estos servicios básicos y moverme cada vez más en un radio menor. Eso es lo que te da el sentido de ciudad. Y Ya. escucho, cuando te escucho hablar, comienzo a reflexionar cómo casas con grandes patios han sido sustituidas por edificios. Y donde antes había uno, dos o tres vehículos, ahora hay 40 o 50. ¿Cómo se afecta esa zona? Pero al mismo tiempo, lo que tiene que ver con
todos los desechos, los residuos, la movilidad, ¿cómo se va impactando todo eso a propósito de esa casa donde habían solamente 2, 3 personas, se ha convertido ya en una mini ciudad? El impacto que eso tiene en todo el entorno. Y aquí quiero hacer una precisión. Una cosa es que una casa se convierte en eso, pero hemos visto cómo barrios, todas las casas se han ido convirtiendo poco a poco en grandes edificios. Y el impacto que eso ha tenido en los últimos 10, 15 años, por mencionar solamente la ciudad de Santo Domingo. Correcto. Cuando tú tratas el tema de la densidad, esto va ligado a lo que es la movilidad y la accesibilidad. Exacto. ¿Qué pasa cuando la densidad es mayor? Mientras mayor sea, entonces más dispersa voy a estar, mayor distancia, menos accesibilidad. Si estoy menos asequible, necesito el uso de los vehículos para poder llegar o del transporte. Entonces, por eso, esa palabra de movilidad y accesibilidad son términos que son opuestos, pero son complementarios cuando hablamos de densidad. No queremos necesitar ese uso o tener que multiplicar la cantidad de vehículos para poder desplazarnos, porque todos sabemos que eso involucra una mayor contaminación, mayor uso de energía, tiempo. El tiempo es valioso. Si yo necesito tanto tiempo, quizás tenga que salir desde la mañana de mi casa y no regresar hasta la noche. Eso influye en la calidad de vida. Ahora mismo se está trabajando lo que es la propuesta de modificación de densidad a nivel ya legislativo en el ayuntamiento, que es sobre la resolución 8509, que se inició esta modificación y este estudio ya hace más de 2 años y que se ha sometido con el interés de aumentar las densidades. Y como bien tú dices, cada barrio, cada ensanche ha ido dando las respuestas. No todos los lugares son lo mismo. Por eso en esta resolución, en esta modificación, no se están contemplando áreas como Gascue, como la Ciudad Colonial, como Ciudad Nueva. El polígono central, de hecho, no está, porque el polígono central es nuestro centro urbano, es complejo. Tampoco está la parte de San Jerónimo, porque los lotes de San Jerónimo son de menos de 300 metros, lo cual hace difícil el desarrollo vertical. No está la parte de Julieta, donde hay una zona privilegiada de viviendas que se están manteniendo. Pero ¿qué áreas sí están? Que son esas que hasta visualmente tú sales a la ciudad y puedes darte cuenta que han tenido un desarrollo importante y sano, porque son los que están ofreciendo ese lugar donde vivir próximo al casco urbano. Okay. Tenemos la zona de la Esperilla, tenemos la zona de Renacimiento, tenemos la zona del Millón, el ensanche Quisqueya, Evaristo Morales, Buenos Aires, Atala, toda esa parte que ya vemos esas casas que antes eran viviendas unifamiliares, que ahora el valor es sobre el terreno. Tú ves que dice, se vende como terreno. Ya ni siquiera la construcción, los mismos propietarios están conscientes de que su valor es para desarrollarlo. Exacto. Entonces, hay mucha aprensión a veces de las personas al entender que aumentar la densidad es caótico, es que los servicios van a colapsar, es que no vamos a tener dónde tener estacionamientos, pero todo viene en plan holístico y en conjunto. Cuando aumentamos la densidad, también tenemos que velar porque estos servicios estén próximos y cómo nosotros vamos a hacer y a tratar en la medida de lo posible de que las personas se manejen en ese círculo de los 10, 15 minutos que hablábamos. Si usted vive en una zona, trate de ir a ese supermercado de la esquina, no vaya al que le quedan 30 minutos. Claro, a veces es más capricho que otra cosa. Tú sabes, Jamie, que en esta semana leía un artículo sobre la educación en Japón y escuchándote recordé una parte donde los niños, desde los más pequeñitos hasta los que van ya a bachillerato más grande, van a pie a su casa, a una distancia entre 10 y 15 minutos. Y los padres no pueden llevarlo, eso es una regla,
aunque sean pequeñitos, se van caminando y quienes los van ayudando y protegiendo son los de la misma escuela, los que están en mayores grados, que son más grandecitos. Entonces, entre ellos se van protegiendo, pero se van caminando y solos a la escuela. Bueno, pero ahí entra el tema cultural. Tú Sí, sabes sí, que claro, en nuestro no. país nosotros somos mamá gallina. Y No, papá pero gallina. sí, Yo recordé digamos eso. que los hijos, y tuve los hijos con 30 años que todavía permanecen en Francia, por ejemplo, por ley, bueno, Claro, por lo menos te dan el subsidio para irte, aunque sea una habitación. Pero, claro. y en Estados Unidos también, culturalmente se estila. Pero es otra de las razones por la cual necesitamos nosotros dar ese primer paso de avance. Y no es algo que se vino a implementar de la noche a la mañana. Ha sido una luz, ha sido un estudio, se han visto diferentes proyecciones y lo que se está tratando es de sincerizar. Y cuando te digo sincerizar, anteriormente, esa primera vivienda iba como entre los 150 a 200 metros o más para un apartamento. La realidad es que el costo de la tierra, de la construcción, está elevado. Entonces ahora tú buscas apartamentos de 3 habitaciones en 110 metros, cosa que en Santo Domingo no se daba hace 10 años. No. Porque eso se daba en otras esferas de niveles económicos más bajos y de bajo costo en las viviendas, pero ya no. Entonces, si esa es la realidad, debemos de dar una respuesta y una respuesta organizada, porque si no las construcciones informales, ilegales, van a seguir creciendo, te van a hacer una aprobación y te van a hacer otro uso. O una misma, en un apartamento van a vivir 3 familias para poderlo costear. Yermis, en ciudades como, bueno, avanzadas, así, costosas, por ejemplo, Japón es una ciudad sumamente costosa y como tú decías, en 3 habitaciones en 75 metros, pero es por el costo del terreno. Pero en ciudades que ya han ido avanzando y seccionando muy bien lo que es la organización de la ciudad, valga la redundancia, han facilitado servicios básicos en los mismos espacios. Es decir, por ejemplo, digamos que Naco, que tenga su buen colegio, su buen parque, sus buenos hospitales y que las personas que viven ahí tienen que hacer uso de ese hospital, de ese colegio, porque aquí se da el caso de personas, por ejemplo, que pueden vivir en Arroyo Hondo, pero sus hijos estudian en Gascue porque su papá estudió ahí y quiere. Y ese transporte sigue afectando a la ciudad, aunque esté en una zona compacta, sigue haciendo uso de zonas que están fuera de su entorno. Entonces, tal vez mirar un poquito que las personas, como se da en algunos países, se mudan a ciertas zonas porque ahí está el colegio donde quieren que sus hijos estudien. Entonces, su vivienda se supedita, digamos, a la educación de sus hijos porque como ahí es que le correspondería y ellos quieren que estudien ahí, se mudan a ese sector, por ejemplo. Correctamente, Cintia, tú estás muy, oye, pero un urbanista casi. Y otro caso, Jermis, que aquí vamos a tener que trabajar un poquito a nivel cultural. Mucha gente acostumbrada que tiene su perro, sus 5 carros en el garaje, 3 no caminan, pero están ahí llenos de piezas. Cuando tienen que mudarse a compartir en un edificio con otras personas que no se quieren, digamos, adherir a normas ya de condominio, o sea, aquí hay una cultura de, esta es mi casa y aquí yo hago lo que yo quiera. Eso es un trabajo que más adelante, Jermis, creo que vamos a tener que también trabajar con la gente que va a pasar de una vivienda única a una vivienda donde comparte con otros condóminos. Ese switch mental hay que hacerlo también. Sí, definitivamente las autoridades tienen un papel fundamental, pero como te explico, debemos ir paso a paso, porque el comportamiento de los residentes no va a cambiar de la noche a la mañana solamente por cambiar la infraestructura. Cuando tú dices a la gente, vete a pie, vete caminando, está muy próximo, espérate que no, que la seguridad, entonces es el hábito lo que nos va a ayudar. Pero al tener la reglamentación y empezar quizás a aumentar los usos mixtos en las construcciones, si en esos edificios las primeras plantas, en vez de estar destinadas a estacionamientos que no te produce conexión con el peatón, todo lo contrario, muchas veces tú tienes estacionamientos en retroceso en todo el frente de un proyecto, lo cual, aparte de peligroso, es la desconexión segura con el entorno.
Totalmente. Entonces, cuando tú comienzas esos usos mixtos, lo que haces es acoger las personas que viven en ese mismo edificio, que puedan resolver algunas de sus situaciones primarias ahí, y acoger el entorno más próximo que pueda intercambiarse, porque ya tú te fuiste a la farmacia de 2 edificios más para allá. Exactamente. Claro. Y ahí tú vas haciendo esa vida comunitaria que es tan rica y vas dependiendo menos del uso del vehículo, del uso de la bicicleta. Y por el otro lado, lo que me indicas es un tema de educación que deben iniciar desde el hogar y desde los mismos colegios. Entonces, cuando vemos que los niños pueden ir creciendo, visualizando otro tipo de comportamiento y otro tipo de relación con su ciudad, ya no tantas horas desde el vehículo, sino desde una ciudad que disfrutan y que se apropian. Asimismo va a pasar que en comunidades donde están las edificaciones tendremos un mejor manejo, y no solo a nivel de lo que tú expones. Tú te has puesto a pensar el ruido que a veces muchos de esos nuevos condóminos generan porque entienden que están en una vivienda unifamiliar todavía. Claro. Sí, sí. Nos volvemos más sensibles con nuestros vecinos, y esa es la manera de vivir en más bienestar, en mayor alegría, en mayor disfrute. Nuestra salud obviamente va a conservarse mucho mejor porque los niveles de estrés van a bajar. Yermis Peña, arquitecta, hoy hemos hablado sobre la densidad, la densificación de las ciudades. Es un tema que hay que abordarlo desde diferentes elementos, desde diferentes puntos, pero hay que tocarlo, porque la realidad es que Santo Domingo se ha convertido en una ciudad imposible. Estamos todavía trabajando supuestamente a mitad de capacidad, a un 75%, porque todavía sí, hay mucha gente que sigue trabajando desde sus casas, todavía hay mucha gente que está utilizando las plataformas digitales para reunirse. Hay un movimiento que no se está dando hacia afuera, que en marzo sí lo teníamos muy activo, pero lo que hemos estado viendo en los últimos meses es una locura. Es decir, tenemos una ciudad que no conoce de hora pico, tenemos una ciudad que hay una gran cantidad de vehículos a toda hora, en cualquier momento. De hecho, el periódico Listín Diario estaba titulando sobre eso a principios de semana. ¿Hasta cuándo vamos nosotros a resistir con todo esto? No lo sé, pero es una ciudad que está a punto de colapsar. Y por eso debemos tomar medidas hoy, ahora, aquí. Es decir, y qué bueno que propuestas como las de Yermis, es decir, llevando propuestas, porque aquí se trata, todos sabemos que esto está complejo y está complicado. Lo que necesitamos es propuestas. Pero esto es un tema de todos, De Reinaldo. todos. Y el tema de la ciudad, por ejemplo, esta propuesta, esta modificación a la 8509, nosotros la defendemos cabalidad, porque aquí no se trata, eso lo vino en la pasada gestión, y esta gestión la está continuando de la alcaldía. Entonces, es nuestro deber también dotarnos del conocimiento, y vamos a escuchar a ver de qué se trata antes de simplemente responder con un apriorismo. No, alta densidad es un problema, porque las respuestas a buscarle solución al tema vial, mientras ese sea el enfoque, a más estacionamientos, a más avenidas, más calles para transitar los vehículos, nosotros le estamos regalando la ciudad ¿a qué? Al vehículo. Exactamente, y eso hace entonces Así una es. ciudad más insegura, porque mientras menos personas están caminando, pues tú le estás dando el paso a motoristas, a personas que están en algunas ciudades en una locura. Por ejemplo, mira, hoy la zona de Sobeida está hoy muy activa. Muy activa, sí. En mucho días anteriores ruido. Sobe no estaba tan así, pero hoy particularmente, ¿qué ha sucedido? No sabemos, pero Los sí chicos podemos... todavía no están en los colegios, o sea, todo ese caos se está formando y no hay Sí. colegios. Pero Correcto. mira, por ejemplo, cómo nosotros podemos notar desde aquí, cómo la zona donde vive Sobe Sí. se ha estado dinamizando cada vez más temprano, y hay unos niveles de Sin ruido. visitarla. Desde Eso. aquí, el ruido, nada más por el ruido. Pero es eso, y cómo esto afecta a todo, afecta a la salud, afecta a la convivencia, afecta ese día a día. Jeremy, para nosotros siempre es un gusto tenerte aquí en Camino al Sol, trayendo propuestas, de verdad que sí, y felicitarte y todo lo que están haciendo
en ese buscarle la vuelta, Sí, a una a mejor ciudad. convertir la ciudad en un espacio caminable, Más vivible, vivible. disfrutable. Sí, sí, Que al sí. Este final Sí. eso es lo país que es queremos. hermoso, o sea, es hermoso. Nosotros tenemos tantas zonas que disfrutar y las tenemos ahí mismo. Y es tan simple y tan solo tomar la decisión Mira, de cada Jermis, uno. y tiro aquí así la bola, como decimos en dominicano. Tú que estás con la cercanía a la alcaldía y estos planes, hay muchos edificios en esta ciudad abandonados, muchos edificios abandonados. Esto es Eso es parte bueno. también, el reuso de todos los edificios, no Claro. solamente los baldíos, los que están abandonados, sino los que tienen una vida, por ejemplo, que concluye a las 3 de la tarde. ¿Qué tú haces con ese edificio de 3 de la tarde a Claro. 12 de la noche? O sea, es un apoyo entre todos. A Ujú. veces hay un comercio que está necesitando unos estacionamientos que lo tiene la edificación de al lado. Simplemente Que ponen no una lo cadena. oculten Y esa le ponen cadenas ahí para que no lo use más nadie. Sí. Señores, Eso. O no está iluminado de esta es noche. hermandad entre todos para que podamos facilitarnos la vida y podamos tener una ciudad para disfrutarla, pero disfrutarla de verdad y sentirla. Buenísimo. Claro, claro. Jermis, Excelente. muchísimas gracias. Que Un tengas un abrazo, Un preciosísimo Jermis. día, ¿eh? abrazo. Gracias. Gracias, Jermis. Un abrazo.